gloria de su nombre. Quería cada vez cantar, alabarle en el alegre pandero, el candor de la danza, con gozo al Señor. Alabarle con cuerdas, flautas y címbalos de júbilo resonante, en su lenguaje todo lo que respira alabe al Señor. Lo que respira alabe al Señor. Hola hermanos, muy buenos días, bienvenidos sean a la casa del Señor, bienvenidos sean cada uno de ustedes. Hoy tenemos una visita y el nombre de la visita es Dairi Rodríguez. Bienvenida seas, Dairi, a la casa del Señor, ¿verdad? Invitada a nuestra hermana Dulce, bienvenida seas. Ella es un fruto de la reunión femenil, ¿verdad?, que lidera nuestra hermana Maite. Bienvenida seas, Dairi, a la casa del Señor. Y hermanos, bienvenidos sean todos a la casa de nuestro Dios. Hoy tengo el privilegio de impartir la Santa Cena hoy domingo, mis hermanos, como lo solemos hacer en esta iglesia, domingo a domingo. Y hoy, mis hermanos, quiero que abran sus Biblias en la carta también a Gálatas, pero en el capítulo 6, vamos a Gálatas capítulo 6, versículos 14 hasta el 16. Quiero hablar acerca del Evangelio, acerca de la cruz de Cristo. Por favor, Gálatas capítulo 6, versículos 14 al 16. ¿Ya lo tienen todos, hermanos? Dice así la palabra de nuestro Dios: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Mis hermanos, cada que nosotros venimos a la mesa del Señor, y en esta iglesia lo hacemos domingo a domingo, celebramos su amor, su gracia, su misericordia, su protección, su perdón, y proclamamos el Evangelio de una manera, mis hermanos, con elementos de una manera figurativa que representan lo que Cristo hizo por nosotros al morir por nuestros pecados. Pero mi hermano, ¿alguna vez te has puesto a pensar que cada que venimos a la mesa del Señor también venimos a proclamar su gloria? También venimos a recordar lo que Él hizo por nosotros, y al hacer ese acto de morir y resucitar, no queda más, mi hermano, que la gloria de Dios ha descendido sobre este mundo y sobre aquellos que creemos en Él. Mi hermano, hoy te invito, y este es el título de esta pequeña meditación: celebremos su gloria a la luz de su cruz. Celebremos su gloria a la luz de su cruz. ¿Por qué? Número uno, porque su cruz nos liberta del poder del mundo. La cruz de Cristo nos liberta del poder o la influencia de este mundo. Noten lo que dice el versículo 14: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Mi hermano, mi hermana, ¿recuerdas cuántas veces tú quisiste reformar tu vida por tus propias fuerzas? Cuando tú quisiste dejar algún vicio, alguna mala costumbre por tus propias fuerzas, ¿cuál fue el resultado? Un fracaso tras otro. Pero al venir a la cruz del Señor y creer, mis hermanos, en que Cristo murió por mis pecados y resucitó para el perdón de mis pecados, ¿qué sucedió, mis hermanos? La influencia del pensamiento mundanal que nosotros teníamos hace tiempo de conocer al Señor, poco a poco se ha ido desvaneciendo.
esos valores, esos principios que teníamos en contra de la palabra del Señor, hoy han desaparecido. ¿Por qué? Por el poder de Dios al morir por nuestros pecados. La Biblia es clara, mi hermano, cuando dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Mis hermanos, y eso me recuerda lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 20, que creo que es el versículo más popular de toda la carta a los Gálatas, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hoy, mis hermanos, todos o la gran mayoría de los que estamos aquí, anhelamos vivir para Dios. Ya no queremos vivir como vivíamos antes, cuando no conocíamos al Señor. Poco a poco esos deseos de maldad comienzan a desaparecer. No se extinguen jamás, pero comienzan a ser menos intensos. Comienzan, mis hermanos, a ser gobernados por el poder de Dios. Y mi hermano, ¿qué más, qué otra gloria trajo esta cruz del Señor? No solo nuestra separación a este mundo, sino que el Señor nos ha dado una nueva naturaleza. Todos aquellos que hemos nacido de nuevo, tenemos una nueva naturaleza. Versículo 15: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Mi hermano, mi hermana, hoy que has reconocido al Señor y te has arrepentido de tus pecados, tú hoy has nacido de nuevo. Tienes esa nueva naturaleza de Dios morando en ti. Ahora te pregunto, ¿qué obra hiciste? ¿Qué rito hiciste para poder ganar ese favor que hoy vive en ti? La respuesta es ninguno. Solamente creer. Solamente arrepentirnos y creer. Porque el acto de creer es el único acto que al hombre no se le cuenta como una obra. ¿Qué dijo el Señor? Cree y verás la gloria de Dios. Y eso es lo que hemos hecho todos los que estamos hoy al pie de la cruz de nuestro Señor. El Señor nos ha dado una nueva naturaleza. Y si en algún momento tú y yo hicimos nuestra decisión por el Señor, créeme, mi hermana, créeme, mi hermano, que hoy somos una nueva creación delante del Señor. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hermano, venir a celebrar la gloria de Dios a la luz, a la sombra de su cruz, nos trae separación al mundo, nos trae una nueva creación, pero sobre todo, mis hermanos, hace la paz con Dios. Hacemos la paz con Dios. Versículo 16: y a todos los que anden conforme a esta regla, o sea, los que se rigen por la fe en Cristo Jesús, en lo que Él hizo por nosotros, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Mi hermano, mi hermana, desde aquel día en que tú y yo nacimos de nuevo, una paz inexplicable gobierna nuestros corazones. Hoy el mundo está a nada de una tercera guerra mundial. A nada. Y lo sabemos por las noticias. Israel está invadiendo Líbano, está a punto de entrar de manera terrestre. Y si Irán entra a la contienda, esto va a escalar a talla mundial. Pero hermanos, a pesar de esa intranquilidad que tiene el mundo, y estamos preocupados porque no somos ignorantes de las cosas que pasan en el mundo, tenemos paz. Porque, mis hermanos, hemos hecho la paz mediante la cruz de Cristo. Y sabemos que si hoy el mundo se acabara, estamos en la presencia de Dios. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Mi hermano, mi hermana, hoy domingo, día del Señor, haríamos bien en, antes de venir a participar de los elementos, celebrar la gloria de Dios, que nos separó de este mundo, que nos dio una nueva creación y que nos dio paz en nuestros corazones.
Y hoy, por medio de esa paz y de esa gloria que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros, yo los invito a que nos examinemos. ¿En qué estamos confiando? ¿En nuestras obras? ¿En nuestros recursos económicos? ¿En qué tenemos nuestra confianza? Yo espero que tú y yo seamos como el apóstol Pablo, que decía: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Hoy tú y yo tenemos la oportunidad de venir a la mesa de Dios como hijas e hijos obedientes y decir: Señor, perdona mis pecados, perdona mis maldades. Aquí estoy delante de ti, celebrando tu gloria. Ayúdame a amarte, ayúdame a conocerte y ayúdame a servirte. Vamos, hermanos, a orar, a ponernos a cuentas delante de nuestro Dios. Y después de la oración quiero pedir a mi hermano Mauricio y a mi hermano Jefferson si pueden repartir los elementos de la cena del Señor. Mientras tanto, oramos, hermanos. Señor, te damos gracias en esta hora de la mañana por la oportunidad que nos das de celebrar, Señor, tu gloria. Padre, hoy venimos delante de ti con gozo, con alegría por lo que tú has hecho por nosotros, pero también, Señor, con vergüenza por nuestras maldades. Hoy, Señor, te pido perdón por mis pecados, perdona mis maldades y también todos los que estamos aquí presentes. Señor, ayúdanos, perdónanos y ayúdanos a amarte, ayúdanos a conocerte, a servirte, a serte fieles, a caminar hacia la madurez, Padre Celestial. Te pido que santifiques los elementos que simbolizan, Señor, tu carne y tu sangre que fue derramada para nuestra salvación. Señor, también te pido, Padre, por nuestra hermana Roselia, quien no está en este lugar por causa de enfermedad. Ella está internada, recibiendo un tratamiento. Señor, oro porque pases tu mano de sanidad sobre ella, porque la fortalezcas, porque la animes y porque pronto, Señor, nos permitas tenerla en medio de nosotros. Ayúdanos, Señor, a serte fieles. Ayúdanos a venir a tu mesa con sencillez de corazón. Perdona nuestras maldades, Señor, y ayúdanos a vivir para tu gloria, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, voy a pedir a mis hermanos antes mencionados a que repartan los elementos mientras nuestro hermano Raúl entona un himno. Mientras tanto, la iglesia, busquen la carta a los Corintios capítulo 11, por favor. Primera a los Corintios capítulo 11, del versículo 23 al versículo 26, que solemos leer domingo a domingo antes de participar de los elementos. Hermanos, por favor, leemos y vamos participando de los elementos de la cena del Señor. Dice así: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participamos. Versículo 25. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Vamos a participar. Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Palabra clave, promesa. La promesa es lo que Dios le hizo a Abraham, de que su simiente será para bendición a todas las naciones de la tierra. Y argumentó que está en singular, o sea, se refiere a Jesús. No simiente, sino una simiente, un descendiente. Entonces, aquí podríamos bien decir de que su duración era solo hasta la llegada del hijo prometido. De ese hijo prometido a Abraham. Hasta ahí ya vemos un argumento. La ley tenía un tiempo de vigencia, o por lo menos un tiempo en la que podía tener el poder completo. Pero eso se iba a terminar o iba a perder fuerza con la llegada del
hijo de la promesa. Luego explicaré por qué digo perder o sea, perder eficacia o perder poder. Luego viene otra declaración. Esta ley, la ley de Moisés, fue ordenada por medio de ángeles, por medio de un mediador. Esto necesita una explicación. Porque cuando ustedes, me imagino, leyeron el libro de Éxodo, capítulo 20, 21, y luego leyeron Levítico, es Dios hablando directamente a Moisés. Dijo Dios: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dijo Dios: no te harás ninguna imagen. Dijo Dios: honrarás a tu padre y a tu madre. Dijo Dios. Todo es Dios de manera directa. Así está en la Biblia hebrea. Entonces, no tiene sentido que Pablo diga aquí: fue dada esa ley, estoy en el versículo 19, no tiene sentido que Pablo diga: esto fue ordenada por medio de ángeles. En otras palabras, lo que está diciendo es: Dios se lo dio primero a los ángeles, y los ángeles se lo dieron a Moisés como mediador, y Moisés se le dio al pueblo. Moisés aquí es el mediador. No tiene sentido. Bueno, en la tradición judía, sí creían que Dios había revelado las leyes teniendo a los ángeles. O sea, Dios se lo dio a los ángeles y los ángeles fueron los que le dijeron a Moisés. Y lo vemos aquí en Gálatas, pero también lo vemos en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, capítulo 2, también se nos va a decir que Cristo es superior a los ángeles, porque a quien Dios dijo, y menciona el argumento, porque los judíos creían que los ángeles tenían cierto poder, porque ellos trajeron la ley y se dieron a Moisés. El autor de Hebreos quiere argumentar que Cristo es superior a los profetas, Cristo es superior a los ángeles, Cristo es superior a Moisés, Cristo es superior a la ley levítica, etcétera, etcétera, el sacerdocio levítico. Bueno, por eso digo el contexto, hay que conocer el contexto. Bueno, aún si fuese traído por medio de ángeles, se requiere un mediador, dice. Mano de un mediador. Ahora, la palabra mediador ya por sí nos dice algo. Requiere de dos frentes, dos personas o dos grupos. Para ser mediador se requiere a dos. Uno está en el medio para mediar entre dos. En la ley mosaica, entonces el mediador es Moisés. Porque dicen ahí, ¿no? Que fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. ¿Quién es ese mediador? Moisés. Entre el pueblo, los ángeles o Dios. Mediador. Versículo 20. Y el mediador no lo es de uno solo. Obvio, mediador tiene que tener dos. Pero Dios es uno. No entiendo. ¿Cómo que Dios es uno? Obvio que Dios es uno. Eso dice el Shema. Eso dice Deuteronomio 6:4. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero no se está refiriendo a eso. No está tratando de contrastar la unidad de Dios versus el mediador. Lo que está tratando Pablo, quizá no tan claro para nosotros, pero para esa gente sí. Eso se llama, eso estudia una teoría de comunicación hoy en día que se llama teoría de relevancia. Yo todavía no conozco muy bien esa teoría, pero uno de mis asesores de tesis, el doctor Nelson Morales, hizo su tesis doctoral sobre la teoría de relevancia aplicada al libro de Santiago. Y hoy en día se está volviendo tan famoso que el día lunes, en estos días tenía una tarea pendiente en el programa de traducción bíblica y la que nos enseñó sobre traducción bíblica, dijo, principios de traducción según la teoría de relevancia. ¿Qué es la teoría de relevancia en suma?
es que tanto el emisor como el receptor tienen un contexto común. Un contexto común. Por tanto, se puede usar unas palabras que solamente son entendidas en el contexto. El doctor Nelson Morales en su tesis hablaba de un ejemplo, o por lo menos en su ilustración. A ver, vamos a decir, yo quiero comprar tortillas. Estoy aquí, estoy aquí. Yo quiero comprar tortillas. Entonces tú me dices, yo quiero comprar tortillas, o bueno, ¿dónde compro tortillas? Yo te indico. Vas a la derecha, vas de frente a la derecha. ¿Tú me estás viendo? Que yo estoy indicando. Pero ahora, eso escríbelo. ¿La derecha de quién? Depende de dónde estoy parado, ¿verdad? Escríbelo. La tortillería está a la derecha, de frente a la derecha. Tú escribes esa instrucción. Para seguir ese lineamiento, tú tienes que posicionarte. De frente, derecha. Si estoy así, voy a caminar hacia allá. Si estoy así, voy a caminar hacia allá. Pero si nos comunicamos nosotros, sabemos, porque estamos parados juntos, digo, de frente, derecha. No todo se puede escribir. Usamos términos que sí podemos entender entre nosotros. En teoría de relevancia buscamos conocer el contexto. Y aquí parece que el contexto es de que el pacto de Dios con Moisés, o en el Sinaí, el pacto sinaítico, tenía un mediador, Moisés. Pero el otro pacto, el de la promesa con Abraham, no tenía mediador. ¿Verdad? Eso sí no tenía mediador. Génesis 12. No tiene mediador directo. Dios dice, sal de tu tierra, de tu parentela y tu simiente será bendita. No hay mediador. Dios de manera directa. Por eso dice el versículo 20, Dios es uno. Dios no necesitó mediador para dar la promesa a Abraham. Ahora, yo sé que aquí hay algunos estudiosos, o sea, algunos que son tipo bereanos, que quieren saber más y pueden notar contradicciones. Entonces, Dios no necesita mediador, según Gálatas no necesita. Pero cuando yo leo Timoteo 2.5, ¿no? Timoteo 2.5 y dice, y un Dios y un mediador, Jesucristo hombre. ¿Se contradice Pablo? Ahora bien, para algunos que estudian más, algunos estudiosos piensan que Pablo no escribió Timoteo, 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito. Piensan que no escribió. Yo creo que sí. ¿Y por qué piensan que no? Por varias razones, entre ellos aparentes contradicciones. Y esa aparente contradicción, entre esas aparentes contradicciones está esto. En Gálatas dice que Dios no necesita intermediarios, pero en Timoteo dice que sí, el mediador es Cristo. Bueno, hay que leer cada cosa en su contexto. Aquí, en este contexto, la de Gálatas está queriendo dar primacía al cuál es el mejor pacto, el del Sinaí o el de Abraham, el de la promesa. Y es mejor el de la promesa porque Dios no necesitó intermediario. En Timoteo es otro problema y allí sí se va a resaltar que el mediador, el que nos lleva a Dios como mediador es Cristo. Para aclarar este punto. Bueno, ya nos está diciendo cuál es mejor. El versículo 21 nos vuelve a plantear, si Dios dio la ley 430 años después, según versículo 17, 430 años después de la promesa,
Entonces, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? Es una buena pregunta que cualquier judío piadoso pudo haber hecho. Y además nosotros también. Entonces, ¿para qué tenemos esa parte en la Biblia? ¿Hay un conflicto entonces? ¿Y qué responde Pablo en el versículo 21? De ninguna manera. O sea, no existe ninguna contradicción, no existe conflictos. Solo que cada uno tiene su propósito. Pero ¿cuál es mejor? Primero va a hacer una declaración de que la ley por sí mismo no puede darnos vida nueva. No puede darnos la vivificación. No puede vivificarnos. Porque su propósito era ¿qué? Mostrarnos el pecado. Solamente mostrarnos el pecado. Si la ley pudiera vivificarnos, la justicia la obtendríamos por la ley. O sea, la justicia la obtendríamos si es que obedeceríamos la ley. Pero no podemos. Porque obedecemos uno y violamos otro. No es cuánto cumples. Si sumamos, ojo, no se trata de los 10 mandamientos. Porque los 10 mandamientos quizás los podemos cumplir mucho. No tengo otro Dios. No hago ninguna imagen de Dios. No quebranto el sábado. Bueno, en ese tiempo, ¿verdad? Honro a mis padres. No adultero, no codicio, no miento, no doy falso testimonio, etc. Puedo cumplir los 10 mandamientos, pero son 613 mandamientos, o por lo menos, si no queremos hacerle caso a algunos de esa lista, por lo menos son más de 400. Entre ellos, cómo se va a vestir uno, qué días debe descansar, acerca de las fiestas, cómo sembrar, etcétera, etcétera. Si violo uno, violé todos, va a decir también Santiago. Entonces, no puedo yo tener vida, ser justificado por cumplir la ley, porque no se puede. Solamente me demuestra esto cuán pecador soy. Por eso era necesaria la promesa. Versículo 22. Esto también en la traducción que tenemos quizá no se vea tan clara. Dice, mas la escritura, o sea, pero la escritura lo encerró todo bajo pecado. ¿Cómo es eso? La escritura lo encerró. Entendemos escritura como lo que Dios ha pedido que se escriba. También entendemos como la Biblia. También se puede referir a la ley. Pero, ¿qué es escritura aquí? El versículo 22 quizás no se entienda, pero me voy a valer de otra traducción. Porque la palabra lo encerró todo bajo pecado, quizás no sea muy claro. Voy a leer en otra traducción. Y dice, pero las escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado. Todos somos prisioneros del pecado. Ahora, yo preguntaría luego a Pablo, ¿en qué parte de la Biblia te estás basando para decir eso? Bueno, podríamos buscar algunas referencias, pero es una argumentación general. O sea, si uno lee la Biblia y va a encontrar que transgresión es pecado. Y por eso el mismo Pablo, en otra parte de la Biblia, va a escribir, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y citando a un salmo va a decir, no hay justo ni aún uno. O sea, está hablando de quiénes? Judíos, los sacerdotes,
Los levitas que estaban ahí en el templo, no hay justo ni aún uno. Esos que son muy religiosos y cumplen la ley, la sentencia dice, no hay justo ni un uno. Todos pecaron, todos. Por eso están los sacrificios. Por eso estaba el Yom Kippur, la fiesta de purificación una vez al año, para pedir perdón por todos los pecados del año. Entonces, las Escrituras mismo declaran que todos han pecado. Y como todos pecaron, no puede haber vivificación. Necesitamos la promesa. Por eso dice el versículo 22, segunda parte, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Porque la ley por sí mismo no vivifica, solamente nos demuestra cuán pecadores somos. Pero la promesa que fue dada 430 años antes, la promesa sí nos vivifica y es por la fe en Jesucristo. Así que todos los que creímos en Jesús, seremos vivificados por creer en Él, por la fe solamente en Él. Bueno, luego el apóstol nos va a llevar a una ilustración de su tiempo, que para nosotros quizás no sea tan entendible hoy en día, pero para ellos sí era muy entendible. Era que algunas familias pudientes podían tener un esclavo que funcionaba como ayo, como ayudante, como maestro, como institutriz, como vigilante, ¿ya? Como alguien que cuida al niño hasta que sea grande. Todos sabían esa figura, porque la sociedad de ese tiempo, especialmente en el mundo griego romano, sabía de que o bien eres esclavo o libre, pobre o rico, pero sabías cómo funcionaba el sistema. Aunque tú fueses esclavo, tú conocías a otro esclavo que funcionaba como ayo. Si tú eras rico, sabías que tu familia tiene un ayo. Se sabía, igual como hoy en día se sabe de que los niños deben ir a la escuela y tienen su maestro. Entonces va a usar esa figura. Versículo 23. Pero antes que viniese la fe, antes de que llegase Jesucristo, en otras palabras, estábamos, ¿qué? Estábamos bajo la ley. Estábamos confinados bajo la ley. Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. O sea, Jesús iba a venir pronto, pero mientras viniese, estábamos confinados bajo esa ley. Versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Ayo, ¿qué es un ayo? Era generalmente un esclavo que podía leer, que podía escribir, o sea, un esclavo con mayor conocimiento, que se encargaba de maestro. Era una especie de tutor, vigilante. Entonces, este ayo, este vigilante, este tutor, se encargaba de cuidar al niño, instruirlo, prepararlo para la edad adulta. Muy bien. Por eso el versículo 24 dice, la ley era nuestro ayudante, bueno, nuestro maestro, para llevarnos a la madurez o llegarnos a cuando tengamos que enfrentarnos a Cristo, a fin de que cuando llegue ya Cristo fuesen justificados por la fe. Pero venida la fe, ya la promesa, ya no estamos bajo ese ayo, o sea, bajo la ley. Ya no estamos. ¿Por qué? Muy importante esto. Porque el niño no tiene derechos todavía. Cuando ya viene
Cuando llega a la madurez, allí sí ya tiene derechos. Eso va a decir versículo 1 en adelante, pero todavía no llegamos allí. Entonces, cuando ya viene la fe, todos nos convertimos en hijos de Dios por la fe en Jesús. Aquí el apóstol Pablo va a hablarnos de nuestra nueva condición, nuestra nueva identidad. Y quiero que nos quedemos aquí un momento antes de retomar la argumentación sobre el ayo y nosotros. Nuestra nueva identidad en Cristo, todos los que creyeron en Jesús tienen esto. Enumeremos allí. Versículo 26, que somos hijos de Dios. ¿Cómo hijos de Dios? Ahí entra la doctrina de la adopción. Esta doctrina está presente en el libro de Romanos, también aquí, en el libro de Juan. Por eso a los nuevos creyentes siempre les decimos, apréndete Juan 1:12. Juan 1:12. ¿Qué dice? Porque a todos los que recibieron y creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eres hijo de Dios ahora, eres hija de Dios porque creíste en Jesús. Pero eso no es al igual que Cristo. No, somos adoptados. Viene la doctrina de la adopción. Segundo, 27. Al momento de creer, somos bautizados. Ese bautizo nos une a Cristo. Nos une a Cristo. Ahora, expliquemos esto. ¿A qué bautizo se está refiriendo? En esta iglesia y las iglesias que compartimos casi la misma doctrina, esto es el bautizo en el Espíritu Santo. En esta iglesia no creemos en un bautizo del Espíritu Santo como segunda experiencia. O sea, tú estás años en la fe, asistes a la iglesia, predicas, etc. Y después de tiempo recibes una unción y comienzas a temblar. No creemos eso. Creemos que el bautizo del Espíritu Santo se da al momento de la conversión. Porque ahí viene el Espíritu Santo sobre ti y mora en ti. Y ese bautizo nos une a Cristo. Eso significa nos une a su iglesia universal, que según Pablo en el libro de Efesios va a decir que Cristo es la cabeza de la iglesia. Mira, ese privilegio. Hago paréntesis. ¿Y qué del bautizo en agua? ¿Qué del bautizo en agua? Nosotros, en esta iglesia y en otras que nos parecemos bastante, no creemos que el bautizo sea para infundir gracia. El bautizo en agua. Creemos que el bautizo es un símbolo de mi unión a la muerte y resurrección de Jesús, pero lo hago en obediencia a lo que Jesús ha dicho: id y bautizad, id a ser discípulos y bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Obediencia. Pero eso debe hacerse después de la conversión. Cuando uno ya es bautizado, se añade a la iglesia local. La iglesia local. Hay una diferencia entre iglesia local, estos somos nosotros acá, iglesia local, versus iglesia universal. La iglesia universal es la que está en todo el mundo, en todas las lenguas, culturas, costumbres, etcétera, y representados en diferentes denominaciones e iglesias que hay en el mundo. Es la iglesia invisible. Hay que hacer esa distinción. Pero volviendo al versículo 27, entonces uno de los privilegios que tenemos es que hemos sido unidos a Cristo en el bautismo y a la vez se nos da una especie de ropa nueva, revestidos, una ropa nueva, una nueva naturaleza. Versículo 28,
está muy relacionado con lo que el hermano Víctor habló en la Santa Cena en el capítulo 6. Ya no hay separación, circuncisión versus circuncisión, entre libre y esclavo. En Cristo todos somos uno. Somos uno en Cristo. No hay división de clases sociales, no hay división de estatus educacionales, no hay división de razas, culturas, etc. Todos somos hermanos en Cristo. No hay, y ahora esto es muy importante porque los judíos, cuando Pablo escribe esto en el siglo I, se creían más santos, más espirituales, más cerca de Dios, los únicos salvos porque cumplían la ley. Lo que Pablo está diciendo, no. Todos somos iguales. ¿Creemos en Jesús? Somos iguales. Somos uno en Cristo. Y si vos, versículo 29, y vosotros sois de Cristo, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. La verdadera, digamos, quizás suene fuerte esto, la verdadera descendencia de Abraham, para Pablo aquí, no son los judíos que nacen de padre a hijo genealógicamente. Los verdaderos descendientes de Abraham son los que creen como Abraham. Ellos son los verdaderos descendientes de Abraham y son los herederos según la promesa. Ahora, el hermano Víctor leyó capítulo 6, versículo 16. Y la última parte dice, al Israel de Dios. Y ese Israel de Dios es el nuevo pueblo de Dios, conformado por judíos y gentiles, que creen en la promesa. Voy finalizando con la última sección. La última sección donde también se nos quiere mostrar cuál es mejor, la ley o la promesa. Y va a tomar nuevamente una ilustración de su tiempo. Dice Pablo, pero también digo, y entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. En otras palabras, si un padre muere y deja una herencia, sus hijos pequeños no están en mejor situación a la de los esclavos hasta que se hagan mayor de edad. Aunque esos niños o ese niño sea el dueño de todo, no puede heredar nada de su padre hasta que sea mayor de edad. Y así, todo ese tiempo tendrá que obedecer a los tutores, obedecer a los ayos, durante el tiempo que fue señalado por el Padre. La ley especificaba eso. Pero ahora dice, nosotros éramos niños, versículo 3, y estamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Por eso teníamos que cumplir la ley. Y aunque uno sea gentil, tenía que cumplir la ley de su conciencia, va a decir Pablo en Romanos. Pero cuando vino el cumplimiento, versículo 4, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Algunas aclaraciones previas. 1. Entra nuevamente o retoma el tema de la adopción.
recibimos adopción. Segundo punto, el Espíritu Santo, que es importante. Aunque aquí se hace un pequeño traslape, que quizá tengo que explicarlo luego, pero es muy importante señalar esto. Y también el tercero, heredero. Muy bien, comencemos con lo primero. Adopción. Al creer en Jesús somos adoptados. Al creer en Jesús somos adoptados. No somos hijos al mismo nivel que Cristo. Porque Cristo, según nuestra doctrina, es Dios trino y uno. O sea, es el Hijo en esa Trinidad, es eterno. No podemos llegar a eso. Pero sí somos hijos por medio de la adopción. Y como hijos entra el ser herederos, que va a decir la última parte del versículo 7. Herederos de todo lo que Dios ha prometido. Para mí, esto es sumamente importante, amados hermanos. Considérate hijo o hija de Dios, pero no para creerte especial y decir yo soy una princesa, un príncipe, y tomar esto como una especie de que yo soy el favorito de Dios. Y por tanto, ¿cómo es que Dios me va a mandar pruebas si es que yo soy su hijo? ¿Será que no me quiere? No. Dios nos hace sus hijos, porque aunque no lo merezcamos, Cristo Jesús murió por nosotros. Ahora, versículo 6. Porque somos ahora adoptados, viene el Espíritu. Aquí dice el Espíritu de su Hijo. Esto significa el Espíritu de Cristo. Pero yo he dicho el Espíritu Santo. ¿Cómo es eso? No es ninguna doctrina unitarista. O sea, Dios es uno que se manifiesta a veces como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. No. Nosotros no creemos eso. No somos unitaristas, somos trinitarios. Pero a veces se traslapa información. Dice el Espíritu de su Hijo y se refiere a Cristo, pero en otra parte va a decir el Espíritu Santo, que es diferente. Es que podríamos decir, sin temor a decir ninguna herejía, de que tenemos el Espíritu de Cristo también nosotros, en nuestro ser. Pero en otros textos va a decir el Espíritu Santo. ¿Por qué tenemos el Espíritu de su Hijo? Porque si no, no seríamos adoptados. Piensa bien en esto. Para que el Padre nos vea como hijos, tenemos que tener el Espíritu del Hijo. ¿Ya? Para que el Padre nos vea como hijos, tenemos que tener el Espíritu del Hijo. Tenemos que tener la naturaleza del Hijo. Tenemos que parecernos al Hijo, pero no nos parecemos ahorita. Pero Dios nos ve como si nos pareciéramos ya, porque Cristo Jesús dio su vida por nosotros. Por eso en otras partes de la Biblia va a decir que lleguemos a la plenitud de la estatura de Cristo. Eso es la meta. Eso se llama glorificación. Pero Dios ya nos ve desde ahora en ese proceso. Ahí usa luego Abba Padre. Dice lo mismo ahí, Abba Padre. Abba es Padre en arameo y luego Padre está en griego. Es como decir hoy en día, hey brother, mi hermano. Lo mismo. Algunos han interpretado que se refiere a papito, padre. Piensan que el Abba es un vocativo de cariño, así papito. Puede ser, pero no se está del todo seguro. Lo cierto es que tiene la confianza para clamar a Dios como su Padre. Nosotros tenemos esa confianza. Por supuesto, debemos considerarnos herederos, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo.
Entonces la pregunta que podemos hacernos es, ¿cuál es mejor? ¿Cuál es mejor? ¿La ley o la promesa? Estos cristianos de Galacia que estaban siendo engañados y los engañadores estaban pensando mal, creyendo que la ley es mejor. Pero Pablo dice, no, la promesa es mejor. Les quiero invitar, amados hermanos, a no dejarse engañar por ningún movimiento religioso que a la simple fe en Jesús le quieran añadir más elementos. Es que si no haces esto no vas a ser salvo. Si no haces lo otro no vas a ser salvo. No, la fe en Jesús es suficiente para ser salvo. Claro, luego viene la vida en santidad, que está en el capítulo 5. Pero la fe en Jesús es suficiente, es mejor y nos da grandes beneficios, como que ser salvos, ser adoptados, tener el Espíritu de Cristo, ser herederos. Podríamos mencionar mucho más. Pero quiero que te vayas con esto. Quiero que te vayas hoy sabiendo o reafirmando lo que ya sabes, que la promesa es mejor. Y nosotros ya creímos en Jesús, hemos creído en el Hijo de la promesa y que nos da muchos beneficios, entre ellos la salvación, la adopción, somos hijos de Dios. Tenemos el Espíritu de Cristo y somos herederos. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias porque nos permite reflexionar en este pasaje. Gracias porque inspiraste al apóstol Pablo para que escribiera estas líneas y nos mostrase lo que es mejor. Mejor es seguir el camino de la promesa y no volver a la esclavitud de seguir las estipulaciones legales, de cumplir ciertos ritos, leyes para ser salvos, y realmente nadie es salvo por medio de solamente el cumplimiento de la ley. Gracias por tus hijos e hijas que así han creído, creen y viven para tu gloria. Permite que ellos sigan creyendo en ti, Señor, sigan sirviéndote, sigan amándote, que vivan para tu gloria siempre, Señor. Te pedimos esto en Jesucristo. Amén.